Bueno, hay una cosa que está trabajando un poco en mi mente hace un tiempo ya. Algunas cosas les he comentado a ustedes y incluso les he hablado, que me estoy dando cuenta que estamos perdiendo un poco la reverencia en la casa del Señor. No sé si ustedes se acuerdan, pero en algún momento yo les comenté esto, que estoy notando que durante los cultos estamos un poco distraídos y perdiendo la reverencia y perdiendo un poco el respeto por lo sagrado que es la presencia del Señor y la casa de Dios. Desde el momento que nosotros nos juntamos para alabar al Señor, esto se constituye en la casa de Dios. Y si bien no es como en el Antiguo Testamento, cuando se iban al templo a adorar al Señor, tenían otro sistema de culto. Ahora nosotros tenemos nuestro culto diferente del nuevo pacto, y el Señor, el mismo Dios que estuvo con los siervos del Señor en la antigüedad, está hoy presente con nosotros. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Cambiamos un poco nosotros, los cristianos, cuando nos convertimos al Señor, tenemos esa pasión, ese fuego, ese interés en la casa del Señor, ese interés por las Escrituras, tenemos ese amor y esa tal vez admiración también por los pastores, por los que sirven al Señor. Y bueno, va pasando el tiempo y como que vamos perdiendo un poco ese respeto, esa reverencia por la presencia del Señor, como en esa confianza, ¿no? Que empezamos a tener confianza entre nosotros, con los hermanos, tenemos confianza con los pastores, tenemos confianza con los músicos y bueno, nos conocemos entre nosotros. Y el culto casi se torna un evento social en el que nos encontramos con los hermanos, con los amigos, con los no tan amigos. Y bueno, no tenemos a veces otra cosa para hacer o ocupar el tiempo. Y bueno, decimos, me voy al culto. No somos todos. Estoy generalizando y no solamente hablando de esta casa, hablando de el cristianismo en general. Nosotros con el pastor visitamos muchas iglesias y estamos en muchas iglesias y pasan todas partes. Jesús dijo que en el último tiempo, por causa de la maldad y del pecado, el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Será que Jesús exageró, mintió? No, Jesús profetizó y dijo algo que iba a suceder y que está sucediendo, que el amor de muchos, el amor nuestro hacia el Señor, como que se va enfriando, tiene etapas, que estamos con todo el fuego, el amor por el Señor y queremos servir a Dios y parece que todo es poco. Como dice el pastor Tito, queremos culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días si es posible queremos culto. Pero pasa el tiempo y ya como que nos cansamos, nos aburrimos de los cultos y empezamos a hacer cuentas, calculamos que con un culto a la semana está bien. Lo tranquilizo al pastor para que no me llame la atención y bueno, de paso yo veo a algunos hermanos. Pero el Señor tiene, como decía el hermano Daniel, tiene que ayudarnos a todos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, en todo el mundo, no solo acá, a ser renovados, restaurados, a ese, no sé cómo llamarle, no quiero usar una palabra que no es, pero a ese entendimiento, a esa conciencia,
de reverencia delante del Señor. Porque decimos, sí, Dios está aquí y cantamos acerca del Señor y le cantamos al Señor, pero nuestra mente es tan atrevida que estamos cantando al Señor, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces, Dios tiene que ayudarnos, empezando por mí y a todos nosotros. Nos tiene que ayudar el Señor para que volvamos al primer amor y volvamos a tener esa reverencia delante del Señor que Él merece. Amén. Bueno, y a veces no entendemos o no somos tan conscientes de lo que significa lo sagrado. Algo sagrado es algo que tiene que ver con Dios, con la divinidad de Dios, con la santidad de Dios. Yo busqué la definición de sagrado. Y sagrado es algo que merece respeto excepcional. No es el respeto que tenemos por las autoridades solamente, hasta un médico. Cuando estamos delante de un médico nos comportamos con respeto, ¿verdad? No empezamos a hablar, che, ¿cómo estás? O sentarnos ahí en el consultorio con las piernas abiertas. No, tenemos una compostura de respeto. Entonces, lo sagrado es algo que merece respeto excepcional, mucho más que ese respeto que podemos tener por una persona desconocida o por una autoridad. Respeto excepcional es algo que no puede ser ofendido, algo que está dedicado a una divinidad o a su culto. Y todo esto yo estoy conversando, no estoy predicando, porque, bueno, el pastor es el que predica y a mí me resulta muy difícil hablar porque no estoy acostumbrada a predicar. Entonces pueden pasar dos cosas, o que yo hable con ustedes 15, 20 minutos, o que hable 2 horas, porque no tengo la disciplina de predicar. Pero es algo que sí yo lo estoy notando y como mamá de la congregación, responsable delante del Señor por la obra, siento como una cosita en mi corazón porque me doy cuenta que estamos perdiendo ese sentido de reverencia, respeto a lo sagrado. Y anoté algunas cosas porque las pierdo, las olvido. Vivimos en un mundo centrado en el ser humano. Ustedes saben, todo yo está centrado en la persona del hombre, de la mujer y ahora un poquito más de la mujer que del hombre. Y las personas, nosotros, los seres humanos, nos vemos a nosotros mismos como la máxima autoridad. Nosotros creemos que merecemos ciertas libertades, que podemos tomarnos ciertos atributos en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, incluso en la iglesia, porque nos consideramos nosotros la máxima autoridad de todo, nos consideramos con la libertad de elegir, con la libertad de decidir, sin consultar primeramente al Señor. Nos tomamos ciertos respiros espirituales, omitimos algunas reglas establecidas por el Señor, prestamos poca o nada atención a los derechos de Dios, no prestamos atención a los derechos del Creador, al que nos hizo, al que nos creó, al que merece no solamente nuestra atención, Él merece nuestra adoración, nuestra expresión, pero también merece nuestra devoción, nuestra reverencia y nuestro respeto. Amén. Y Dios no solamente está acá cuando venimos al culto, a la reunión, Dios está en tu trabajo, Dios está en tu casa, Dios está cuando te juntás con tus amigos, Dios está en todas partes. Y Dios me ve y Dios nos ve. Pero nosotros nos olvidamos muchas veces que Dios está presente en nuestras vidas.
Incluso en la iglesia podemos actuar como si nuestras acciones estarían indiferentes a Dios. Como que Dios, bueno, no está viendo lo que yo hago, lo que yo digo. Todo lo que gira alrededor nuestro, al entorno nuestro, que tiene que ver con nuestra familia, nuestras emociones, nuestro trabajo, todo pasa por el filtro mío, de lo que yo quiero, de lo que me gusta, de lo que espero. Todo pasa por mí. Y eso está mal, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos cambie, nos transforme. Porque cantamos lindo, decimos muchas cosas lindas. Como dice el pastor Martín Blas, cantamos lindo, pero vivimos poco. Le decimos al Señor tantas expresiones tremendas que son verdad. Y en el momento que la estamos cantando, es verdad, porque nosotros creemos que es así. Pero no vivimos en relación a lo que creemos, decimos y cantamos. Y eso es una gran falta delante del Señor en nuestras vidas. Las Escrituras nos muestran muchos ejemplos de personas, de siervos del Señor, que se olvidaron de lo sagrado. No tuvieron en cuenta al Señor, al dueño de sus vidas, al Dios que pone reglas, al Dios que estableció leyes, al Dios que dijo estatutos para que el pueblo de Dios viva de acuerdo a sus ordenanzas. Y las leyes del Señor permanecen, dice la Biblia, su Biblia y la mía, que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras nunca van a pasar. Y todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios dijo, eso permanece y va a permanecer para siempre. Y hay cosas que pertenecen al Señor que son sagradas. Por ejemplo, su autoridad. Dios tiene autoridad y nos encanta decir que Dios tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Me encanta pensar que el cielo y la tierra subsisten por la palabra del poder de Dios. Este salmo que leyó el hermano Daniel habla de la autoridad, del dominio de Dios sobre la naturaleza. Pero no sé cuánto me gusta que Dios tenga autoridad y dominio sobre mí. Vamos a leer en el libro de Números, una escritura conocida por ustedes, por todos nosotros. En el libro de Números, en el capítulo 20, versículo 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María era la hermana de Moisés. Esto que estamos leyendo sucedió aproximadamente 38 años después que el pueblo anduvo dando vueltas por el desierto, por causa de su desobediencia. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Cortamos ahí, después seguimos. Dice aquí que el pueblo tuvo sed y se juntaron y se quejaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron por qué los habían llevado hasta ese lugar. Pero no habían sido ni Moisés ni Aarón, había sido ¿quién? Dios que los llevó a ese lugar.
Y Dios nunca dijo que en el desierto iban a tener higueras, todo esto que ellos reclamaban. Dios nunca habló eso. Dios dijo que en la nueva tierra prometida iban a tener las viñas, las granadas, las sementeras, las higueras. ¿Qué hizo Moisés? Se fue a la presencia del Señor. Se tiró delante de Dios y la gloria de Dios vino sobre él porque él estaba pasando un momento de mucha presión. No sé ustedes, pero tal vez los hermanos que son jefes en su trabajo, tienen personas bajo su responsabilidad, saben que es mucha presión tener gente bajo su dirección, bajo su mando, porque la gente nunca está conforme. Los obreros nunca aman a su jefe ni a los gerentes, siempre hay como estamos desconformes porque tal vez si yo sería gerente lo haría mejor. Y para Moisés, el estar frente al pueblo de Dios tantos años escuchando quejas, enojo, murmuración, quejas, enojo, murmuración, llegó el momento que Moisés no dio más porque era mucha carga. Y es mucha carga estar al frente del pueblo de Dios, es mucha responsabilidad para mí estar delante de ustedes, para el pastor que tiene que predicar, es mucha responsabilidad tratar con los hermanos cuando tienen sus crisis, sus problemas, sus necesidades, sus quejas. Es mucha responsabilidad delante de Dios dar una palabra de dirección, dar un consejo, ser muchas veces como el árbitro de tenis en las parejas cuando hay dificultades. Es mucha presión. Imagínense Moisés que tenía miles de personas que liderar, pero Dios vino con su gloria sobre él y apareció, dice en el versículo 6. Versículo 7 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Me siguen? Dios le dio una orden a Moisés bien clara. Le dijo que le hable a la roca. Dice el versículo 9, que entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ahí el pastor se enojó, los saturaron al pastor. Creo que es la única vez en que Moisés les habló a la gente de esta forma. Oíd ahora, rebeldes. Y era verdad que eran rebeldes los hermanitos. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Bueno, el pastor se sacó, los reprendió a los hermanos. Nosotros les vamos a hacer salir agua a ustedes. ¿Qué están pidiendo? No era Moisés, era Dios que lo iba a hacer. Golpeó la peña 2 veces, salió agua, el pueblo tomó agua, los animales bebieron y estaba todo bien, todos contentos, los hermanos estaban contentos con el pastor. Ahora ya el pastor los tranquilizó, les dio agua. Pero resulta, hermanos, que Dios es celoso de su gloria. Dios vino con su gloria sobre Moisés para respaldarlo y le dijo lo que tenía que hacer. Moisés se sacó. ¿Acaso el pastor no tiene libertad de enojarse alguna vez? Claro que sí, nos enojamos, nos irritamos algunas veces con la terquedad del pueblo y la desobediencia. Pero cuando Dios dice algo, Dios es el dueño de todo. Y si Dios dice algo, hermanos, si la tierra tiembla cuando Dios habla, y Dios dijo que se haga de esa manera, aunque sea Moisés, cuanto menos Gladys, ponga su nombre, cuanto más
y ponga su nombre, que estamos lejísimos de ser como Moisés. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. ¿Para qué? A ver, puede leerlo fuerte esa palabra. ¿Para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios, así como Moisés se enojó, cuando Dios se enoja, hermanos, Dios se enoja de verdad. Usted sabe, ¿no? Que es así. ¿Cuántos saben? Esa historia, ese cuentito de que Dios no se enoja, de que Dios es el bueno, con una barba blanca, como el Papá Noel. No es el Dios que yo encuentro en la Biblia. Yo encuentro un Dios que es celoso de su gloria, que exige adoración, que exige reverencia, porque Él merece la reverencia y la adoración. Amén. Y hay cosas que pertenecen a Él y son sagradas. Después de 38 años soportando al pueblo y soportando al pueblo y soportando, yendo todo el tiempo, lo vemos a Moisés en el libro de Éxodo, tirándose en la presencia de Dios, pidiendo al Señor, como cantábamos hoy, fuerza, Señor, dame fuerza para soportar. Y Dios le dio fuerza vez tras vez. ¿Cuál fue el problema? Usted, dígame la verdad, los que leyeron esta escritura, ¿no le parece raro? Por ahí parece como un poco exagerado que Dios tomó esa decisión de disciplinar a Moisés de esa manera tan severa. A la vista humana parece que al Señor se le fue un poquito la mano. ¿Cómo puede ser después de todo el precio que pagó Moisés? De todo lo que él soportó, los años en el desierto, la preparación de Dios sobre su vida, el trato de Dios quebrantándolo vez tras vez para que él pueda ser el libertador de Israel, sacando al pueblo de la esclavitud. Y de pronto Dios dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero era una pavadita, Señor, me enojé solamente, me sacaron de las casillas los hermanos. Bueno, ¿cuál sería la razón? Hay varias escrituras que dicen que el pueblo seguía a la roca en Hebreos, en Corintios 10, que el pueblo de Israel seguía a la roca y la roca era Cristo. Esa roca a la que Dios le dijo a Moisés que le hable, era una figura, un tipo profético de Cristo. Cristo es nuestra roca de salvación. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento era una figura, una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Y todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, para que la iglesia no tenga que pasar todo esto que ellos pasaron, para mostrar los beneficios que tiene el ser obedientes al Señor y tener ese respeto por las cosas sagradas. La roca hablaba de Cristo y ya anteriormente Dios le había dicho la primera vez, cuando el pueblo estaba enojado, que tenían sed, Dios le dijo que golpee la roca. Una vez. En esta vez Dios le dijo que le hable. Bueno, puede ser un tipo de la roca de Cristo que fue quebrantado en el Calvario. Entonces Moisés, una vez Cristo murió, una vez fue quebrantado en el Calvario. No sé por qué razón Dios esta vez dijo que le hable, Moisés le golpeó y Dios lo disciplinó. Que el Señor me ayude a mí porque es fácil hablar, dijo uno, pero hay que vivirlo. La crucifixión de Cristo sería una vez y para siempre. Entonces, Moisés no santificó, como leímos acá,
Moisés no santificó al pueblo delante de Dios. ¿Qué quiere decir que no lo santificó? No le obedeció a Dios delante de la congregación. Los que servimos al Señor, los que ministramos la palabra del Señor a la gente, a los niños, los que tenemos la responsabilidad de estar delante de un grupo enseñando la palabra, tenemos una gran responsabilidad de santificar a Dios delante de la congregación. Por ejemplo, yo no puedo estar enseñándoles sobre la mentira y ser una mentirosa. Eso no santifica el nombre del Señor. No puedo estar hablando sobre la fidelidad y ser una mujer adúltera, porque no estoy santificando al Señor. No puedo hablar y decir, bueno, hay que ser honrados, no debemos robar, no debemos mentir, y yo lo hago. Bueno, eso no honra ni santifica el nombre del Señor. Y Aarón fue cómplice, porque Aarón se cayó. Aarón vio que Moisés estaba como enojando y podía haberle dicho, no, hermano, quédate tranquilo. Vamos a hacer como Dios dijo. El Señor nos va a dar una salida. Vamos a obedecer a Dios. Pero Aarón cerró la boquita y fue cómplice. Por esa razón tampoco Aarón conoció la tierra prometida. Dice en Números 22 y 13, que lo leímos recién, que Moisés no santificó al pueblo, por eso Dios lo disciplinó. ¿No le parece un poquito duro? Dios podía haber dado otra disciplina, según nuestra mentalidad humana, podía haber hecho otra cosa. Pero esta experiencia de Moisés tendría que ser una lección eterna para toda la humanidad, en especial para todos los creyentes. Que el supremo gobernador del mundo requiere obediencia. Amén. El supremo gobernador del mundo requiere obediencia de mí, que le decía a Leslie, me tiemblan hasta los hígados porque tengo que hablar de algo muy serio. Y requiere obediencia perfecta y reverencia en su presencia. Es solo porque yo estoy notando que estamos perdiendo un poquito la reverencia, empezando por casa. A veces me distraigo con los niños que son tan hermosos y el pastor está enseñando la palabra y yo estoy un poco distraída o comiendo galletitas o no sé. Bueno, yo no como galletitas, pero me distraigo. ¿Y es verdad lo que estoy diciendo o no? Porque me miran como diciendo, pastora, que no durmió la siesta. Pero yo paso a levantar la ofrenda, por ejemplo, y cuando les pido que oremos, yo sé que no oramos, la mayoría no ora. Ni siquiera por su ofrenda que trae delante del Señor. La ofrenda, hermanos, es sagrada. ¿Cuántos saben que la ofrenda es sagrada? Amén. La ofrenda es sagrada. El diezmo es sagrado. El tiempo que estamos delante del Señor es sagrado. La palabra de Dios es sagrada. Dice en Deuteronomio capítulo 3, ahí nomás dando vuelta un poquito las hojas, 3:23. Acá está hablando Moisés. Y oré a Jehová en aquel tiempo. ¿En qué tiempo? En este tiempo del que le estoy hablando. Diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur, y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán.
Esta es la razón oficial por la que no se le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Después que Dios dijo y lo disciplinó cuando golpeó la roca, él se fue a la presencia de Dios como tantas veces y oró y le rogó al Señor, Señor, permíteme que yo pueda entrar. ¿Qué le contestó al Señor? Dice, acá Moisés dice, Dios no me escuchó. No escuchó mis oraciones ni mis ruegos. Dios le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Ahora te vas al monte, mira la tierra prometida, mírala nomás, mírala de lejos, porque no vas a entrar. Y además, ahí en ese monte vas a morir. Y Dios lo enterró y los judíos nunca supieron dónde Dios enterró a Moisés. La disciplina de Dios fue dura. Y a veces nosotros los que servimos al Señor podemos sentir como un poquito dura la disciplina de Dios, el trato de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros queremos hacer la nuestra y la presencia de Dios ya no se manifiesta tanto en nuestro corazón, qué duro que es no sentir la presencia del Señor. Qué duro es sentir la mano de Dios trabajando en nosotros. Qué duro cuando Dios tiene que tocar a nuestros hijos. Qué duro es cuando Dios quiere volvernos a encauzar en sus propósitos, en la disciplina. Qué duro que es, hermanos, pero qué duros somos nosotros también. Qué irreverentes, qué insolentes que somos con Dios. Y en este caso a Moisés no le resultó. Dios dijo, no. Y todos los años, todos esos 120 años de trato de Dios en su vida, quedaron ahí en el monte donde él murió, nadie lo lloró, nadie lo sepultó, nadie supo dónde estaba Moisés porque Dios lo enterró. Bueno, que Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí, porque estoy hablando con mucho temor delante del Señor. ¿Y qué hablar de Saúl? Ustedes saben que Saúl iba a ser se iba a decir en lugar de Jesús, hijo de David, se iba a decir Jesús, hijo de Saúl, porque de la descendencia de Saúl iba a venir el Mesías. Pero qué desconcertante la Escritura cuando Saúl tenía que ir a la guerra. ¿Y qué de malo hay en hacer un culto? ¿Qué de malo tiene hacer un culto? Y el pastor no llegaba, y bueno, eran 8:10, y 8:20, y 8:30, y ya los chicos cantaron todo, y no tenían más para cantar Daniel, y no llegaba el pastor. Y bueno, ¿qué? ¿Hago el culto yo? ¿Y qué? ¿Qué tiene? Bueno, no llegaba el pastor y Saúl quería ir a la guerra y quería la bendición de Dios. Y dijo, bueno, acá muchachos voy a hacer el culto porque el viejo se demora demasiado. Esta irreverencia, esta falta de respeto por las leyes de Dios, porque Dios había establecido una forma de hacer el culto. Saúl no podía ofrecer sacrificio. Esto le costó el reino. Y no sé si ustedes leyeron esta historia, pero les recomiendo que la lean. Entonces, cuando él ya estaba haciendo el culto, bueno, hermanos, vamos a preparar el sacrificio, aparece el pastor. ¿Y qué pasa acá? Bueno, no, como vos te demorabas, que qué sé yo, excusas. Dios lo desechó, sin preguntarle, sin nada, hermanos. Gracias, Señor, que estamos en el tiempo de la misericordia y de la gracia del Señor, que Dios no nos trata de esta forma. Pero está escrito para que nosotros temamos, como dicen Hebreos, para que temamos. Así le costó el reino y Dios dijo, bueno, ahora no obedeciste. Y Samuel, el profeta, le dijo, bueno, estás medio loquito, hiciste locamente, porque ahora hubiera Dios establecido tu reino para siempre. ¿Qué quería decir? Que Saúl y el nombre de Saúl iba a permanecer en la genealogía de Jesús. Por causa de su desobediencia, no está. Y fue cortado del reino y el profeta dijo, Dios se buscó uno mejor que tú.
¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a descuidar nuestras tareas en el servicio al Señor? Nos ponemos un poquito cancheritos y bueno, ya no obedecemos tanto, bueno, el pastor no sabe mucho, yo entiendo un poco mejor estas cosas, lo voy a hacer de esta otra forma. Bueno, después de todo, no solamente él es siervo de Dios, y bueno, nos tomamos ciertas libertades, ciertos atributos, por causa de la investidura que tenemos, porque somos músicos, o porque somos maestros, o porque somos predicadores, nos tomamos ciertas licencias como Saúl, pero ojo, porque Dios está presente en todas las cosas y algunas desobediencias nuestras no pasan desapercibidas delante del Señor y suceden ciertas cosas y dicen, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es porque no estamos haciendo las cosas como Dios demanda que las hagamos. Amén. Eso va, ya repito, para todos los que servimos al Señor. Tenemos que servir al Señor con consagración, tenemos que tener reverencia por el servicio al Señor. Tus músicos, Daniel, vos y tus músicos, son consagrados al Señor. Los maestros son consagrados al Señor. Estamos dedicados al Señor, por lo tanto nosotros no podemos vivir de cualquier manera, ni hacer como queremos, ni decir lo que queremos, porque nosotros somos del Señor. Los hermanos que limpian, que sirven a Dios en la librería, en el kiosco, hasta el mínimo servicio que hacemos para el Señor. Eso es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad delante del Señor, porque estamos tratando con las cosas sagradas de Dios. Estamos sirviendo a los niños. Los niños son sagrados para Dios. Estamos predicando la palabra es sagrada. Estamos haciendo lo que sea en el templo, la casa de Dios es sagrada. Los instrumentos, cuando ustedes compraron los instrumentos, me imagino que los consagraron al Señor. Entonces son sagrados. No podemos hacer como queremos, cuando tengo ganas toco, cuando me empaco, me peleo con alguien, no toco. No es así. No es así. Dios está mirando y ahora, gracias a Dios, no es como en el Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que Dios está ciego y no va contando. Bueno, va una, va dos, va tres, como el cuento, ¿eh? Y la tercera, bueno, Dios va notando nuestras irreverencias, nuestros descuidos, nuestras desobediencias, nuestra independencia, nuestra rebeldía. Bueno, podemos decir, ¿qué más, pastora? Bueno, ya vamos a ir al Nuevo Testamento, no se apure. Usa. ¿Cuántos saben de Usa? Qué triste. ¿Cuántas veces cuando leí esta escritura, cuántas veces me dio tristeza? Pero ¿qué tiene de malo, Señor? Si Él solamente hizo un movimiento para que el arca no se caiga, quiso sostener el arca de Dios, porque el carro se caía. Solamente, ¿qué tiene de malo? Estaba cuidando tus cosas, pero Dios había dicho que el arca no debía ser tocada con manos humanas. Dios había establecido la forma de llevar el arca de su presencia, donde estaba su gloria. El arca era un mueble cuadrado que tenía unas arandelas a los costados para pasarle unas varas y los sacerdotes tenían que llevarla sobre sus hombros. Pero en este caso, y no podía ser cualquiera, Usa extendió sus manos, inmediatamente Dios lo mató. ¿Tan malo es Dios? No es que Dios es malo, es que Dios es celoso de lo suyo. Dios es celoso de lo sagrado, de lo que tiene que ver con Él. Dios había dicho cómo debía ser llevada el arca. Bueno, Dios ha dicho muchas cosas sobre su presencia. En este caso, hoy, el arca de la presencia de Dios somos nosotros. Sos vos, sos vos, sos vos, sos vos.
La gloria de Dios está en nosotros. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa, por ejemplo, con nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. No podemos hacer cualquier cosa porque somos de Dios y la gloria de Dios está en nosotros. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro matrimonio, nuestros hijos, todo es de Dios. Nuestro trabajo, todo es de Dios. No podemos administrar como si Dios Dios está solo en el culto. No, Dios es dueño de todo. Así que así dice la Escritura, así murió Usa. En un instante Dios lo mató. ¡Qué malo! ¿Puede ser? No, Dios no es malo. Dios es soberano, Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él dijo cómo deben hacerse las cosas. Y si hacemos como Dios dice, todo va a salir bien. ¿Y qué hablar del Nuevo Testamento? Vamos al Nuevo Testamento, seguro que usted ya sabe a quién se lo voy a mencionar. En Hechos 5. Y como se fue la hora, no lo voy a leer, pero se lo voy a mencionar. Ananías y Zafira. Cuando escuchamos este nombre, como que nos hace cosita a los que conocemos la Escritura, como que medio que no queremos oír de Ananías y Zafira. Pero para los que no conocen la palabra, se lo voy a relatar sin leerlo. Era el nacimiento de la iglesia primitiva. Estaba el derramamiento del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Miles se convertían, miles, no 10 ni 20, miles. Un avivamiento tremendo. Y la gente, los cristianos, eran unidos, oraban juntos en las casas y daban para la obra de Dios, daban sus casas, daban dinero, daban comida, comían todos juntos, compartían, a fulano le faltaba, yo le daba, a mí me faltaba, el otro me daba, compartían todo. Y en medio de todo ese mover del Espíritu Santo, que la gente traía cosas y donaba sus terrenos, había un matrimonio. Un matrimonio como cualquiera de nosotros. Estaba presente ahí mirando. Bueno, el hermano tal trajo al culto y donó un terreno para que haya para la construcción, para que podamos tener la escuela. Entonces Zafira le dice, mirá, todos los hermanos están viendo a fulanito que donó y nosotros no dimos nada. ¿No ves que nadie te tiene en cuenta? Vamos a vender un terreno y lo vamos a entregar para que la gente te mire y digan, ay, pero qué bien, qué hermoso creyente este Ananías. Fueron y vendieron un terreno y claro, el terreno valía mucha plata. Entonces Zafira, la mujer, lo pensó mejor y dijo, no, ¿cómo voy a dar tanta plata? No. Si me interesa que la gente me mire, que me reconozcan, pero bueno, la plata es la plata. Entonces le dijo al marido, bueno, vos, como hacemos las mujeres, cuidadito, espero que acá no hay ninguna así. Cuidadito, vos vas a hacer así, así y así. No seamos tan mandonas, hermanas, no manejemos a los maridos así. No tenemos que manejarlos, tenemos que amarlos. Entonces, van al culto, estaba el fuego de Dios, tremendo el culto, los apóstoles predicando. Bueno, hermano, dice Ananías, vendí un terreno, acá está la plata. Y le trae, le da al pastor, le da la plata. ¿Qué pasó con Ananías? Estaba mintiendo. Ya salimos del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. Estaba mintiendo. Ni siquiera lo tuvo que tocar el pastor. Dios lo tocó y Dios lo mató. Ustedes saben, algunos saben la historia. Al rato viene ella y el pastor le dice, hola Zafira, ¿vendiste en tanto precio el terreno? Sí, pastor. Ah, qué bien, ¿no? Bueno, ahí están los que llevaron a tu marido y te van a llevar a vos también. Plom. Murió también ella. ¿Era necesario matarlos a los dos? ¿Por qué razón Dios los mató? Usted vaya pensando conmigo.
¿Por qué razón? Una ofrenda al Señor es algo sagrado. No podemos mezclar las cosas. No podemos mezclar mentiras, engaño, falsedad con lo que es de Dios. Amén. Amén. A los dos les fue quitada la vida porque mintieron a los siervos del Señor y mintieron delante de Dios por la ofrenda. Nadie les estaba pidiendo ofrenda, nadie. Pero ellos quisieron hacerlo, mintieron delante de Dios y Dios disciplinó sus vidas y murieron. En Primera de Corintios, un poquito más adelante, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, se viene poniendo un poco más feo y más dura la cosa. Dijo el apóstol Pablo que muchos de los hermanos en la iglesia de Corintios estaban enfermos. Muchos, así dice la Escritura, muchos, no uno, ni dos, ni tres, muchos hermanos enfermos. Incluso algunos habían muerto. En disciplina, Dios empezó a tratar con la iglesia de Corintios porque ellos estaban haciendo algo muy serio. Estaban tomando la Santa Cena en fornicación, en mentira, en adulterio, en robo, en rebeldía, en desobediencia, tomando la Santa Cena, que es uno de los símbolos más sagrados que tiene la iglesia. No podemos tomar la Santa Cena de cualquier manera. Y cuando anunciamos la Santa Cena, tenemos que empezar a pensar que nosotros no podemos tomar la Santa Cena indignamente. Por supuesto que no somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Y Dios lo sabe. Hemos sido lavados por la sangre de Jesús que nos hace dignos para tomar la Santa Cena. Pero si en el momento que vamos a tomar la cena del Señor estamos en falta delante de Dios, primero arreglamos la falta y después tomamos Santa Cena. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la Santa Cena sin tener ese sentido de reverencia por lo santo? Enojados a veces entre esposos, disgustados entre nosotros, molestos con el pastor, molestos con el jefe, diciendo malas palabras entre nosotros y indiferentemente tomamos la Santa Cena. Sin pensar que el apóstol Pablo exageró, muchos de nosotros tendremos que estar 2 metros bajo tierra. Porque tenemos que examinarnos tantas veces que hemos tomado la Santa Cena riéndonos, sin reverencia, y tal vez ni la tomamos, pero estamos en cualquier cosa en el momento de ministrar la Santa Cena. Y muchas de estas escrituras parecieran exageradas, como que Dios está exagerando un poco la nota, que no es para tanto, y podemos cuestionar las acciones de Dios y decir, bueno, no es para tanto, pero cantamos, santificado sea tu nombre. Lo cantamos acá, lo leemos la oración y se la repetimos a los hijos, pero no santificamos el nombre del Señor en nuestras vidas. Así que, como el sumo sacerdote en el tiempo antiguo, nosotros ahora somos reyes y sacerdotes de Dios y no podemos estar en la presencia del Señor de cualquier manera. Y ya para terminar, hay cosas que son sagradas, que pertenecen a Dios, como mencioné algunas. Hay algo que es sumamente sagrado, que le costó a Jesús su vida, es la iglesia. La iglesia del Señor es santa, es sagrada. Ahora, está conformada por personas como usted, como yo, seres humanos. Pero la iglesia del Señor
es sagrada. No podemos vivir como que la iglesia es un club. El pastor siempre habla sobre eso, no voy a tomar tiempo con eso. No hay mayor honor en la tierra para un ser humano que ser parte de la iglesia. Dice en Efesios 5, ya terminamos, vamos a leer Efesios 5, 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué hacemos? Cuidamos nuestra carne, cuidamos nuestro cuerpito, algunos van al gimnasio, bueno, vamos al médico cuando estamos enfermos, si estamos gordos nos preocupamos, queremos estar bien vestidos, vernos bien, porque es nuestra carne, la cuidamos, la sustentamos, así como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. ¿Amén? ¿Qué somos? Miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿No le parece fantástico esto? ¿No le parece algo maravilloso? Que usted y yo, personas simples mortales, con tantos defectos, somos miembros de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Algo maravilloso. Y andamos tan rápido todos los días, pasan los meses y no nos detenemos a pensar todo lo que Dios hizo por nosotros, cuántas maravillas ha hecho por nosotros. Así que el Señor nos ayude a tener un poquito más en cuenta todo lo que es sagrado, todo lo que tiene que ver con el Señor y darle gracias al Señor porque nosotros somos parte de la iglesia. En Apocalipsis 4 y 5 está la adoración celestial y ahí en esa adoración estamos nosotros. Puede leerlo en su casa. Apocalipsis 5, 8, la adoración, la alabanza, las oraciones de los santos que suben como incienso, las oraciones tuyas. No somos cualquier persona, no somos un vecino más. Nosotros somos hijos del Señor, somos la iglesia de Cristo. Ese hermano que no lo tragás ni con sopa, es hijo de Dios igual que vos. Ese puente roto que no lo soportás, esa pastora insoportable. Bueno, somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener respeto entre nosotros. No podemos tratarnos como cualquier cosa. ¿Amén? Bueno, que el Señor nos ayude, nos dé un corazón nuevo, nos restaure en nuestra relación con Él y entender que la vida que tenemos no se trata de nosotros. Ahora nosotros somos del Señor y nuestra vida se trata de Dios. El culto a Dios, la iglesia, todo es de Dios. No tratemos como algo liviano. Ese niño, hermano, es otra cosa. Ay, Señor, ¿cuántos bebés entregamos acá en 22 años? No sé cuántos niños hemos entregado, consagrado al Señor y hemos dicho con nuestra boca, nos comprometimos delante de Dios a criarlos para Él. Y no los llevamos a la escuelita, no le hablamos de Dios, no le leemos la Biblia, vivimos una vida indiferente a las cosas sagradas. Hicimos un compromiso delante del Señor que no respetamos. Nos olvidamos que Dios es serio y Dios es celoso de lo suyo. Amén.